Bueno, yo creo que tenemos ahí también lo básico y lo fundamental en torno a lo que se conoce con el nombre de escuela clásica o los economistas clásicos. Fundamentalmente aquí nos vamos a quedar con los tres grandes, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Es decir, para nosotros esos van a ser los grandes representantes de la escuela clásica de economía, independientemente pues de que algunos historiadores incluyan a Juan Bautista Say o incluyan a Robert Malthus y alguno que otro por ahí. Entonces, nos vamos a quedar con los tres que mencionamos en primer lugar. Bueno, vamos a comenzar por recordar el día de hoy que hacia mediados del siglo XIX, los economistas clásicos tenían toda una serie de problemas de teoría económica que era necesario resolver. No nos interesan todos esos problemas. Haremos referencia aquí tal vez a uno o dos de esos problemas porque tienen mucho que ver con el curso de retórica de la escuela austríaca. El primero, y quizás el más importante de todos esos problemas, era el problema del valor. El término valor tiene relación con diversos aspectos de la vida humana. Constantemente estamos hablando de valores prácticamente a todo nivel. Se habla en el día actual de una crisis de valores en la sociedad, pero en el terreno de la economía, el término valor resulta verdaderamente trascendental. Todavía seguimos preguntando cuánto vale esto o cuánto vale aquello. Y entonces, hacia mediados del siglo XIX, no estaba del todo claro una serie de cuestiones en relación con el valor. Por ejemplo, ¿qué es el valor? O ¿qué es lo que le da o le confiere valor a las mercancías en el mercado? ¿Por qué ciertos bienes tienen un valor tan elevado mientras que otros bienes tienen un valor escaso en el contexto del mercado? Todas esas preguntas estaban en la mente de los economistas de la escuela clásica en el siglo XIX. Y para poder intentar resolver estos problemas y responder a estas preguntas que acabamos de enunciar, plantearon la cuestión en forma de lo que se ha dado en llamar la paradoja del valor. La paradoja del valor es esa pregunta que está después de la flecha. ¿Por qué los diamantes valen más que el pan? A partir de esta interrogante, los economistas clásicos intentaron una serie de respuestas a las preguntas que ya mencionamos. ¿Por qué plantear la cuestión realmente en estos términos? Porque a los clásicos les parecía un poco inaceptable que unos bienes como los diamantes tuvieran un elevado valor en el mercado, siendo que los diamantes no sirven para vivir. Si uno puede pasar toda su existencia en este mundo sin jamás haber poseído un solo quilate. Entonces les parecía un poco raro o extraño que un bien que no sirve para la vida tuviera un gran valor, mientras que el pan, que es un bien fundamental para mantenernos vivos, al igual que la carne, al igual que la leche, pues tuviera un valor tan bajo, un valor tan pequeño. Entonces se preguntaban por qué realmente los diamantes valen más que el pan.
Al intentar resolver la llamada paradoja del valor, los clásicos propusieron una dualidad de valores. Dijeron, no, la verdad es que hay dos clases de valor. Creemos que los diamantes valen más que el pan, pero solo porque el valor de los diamantes es de una clase, es de un tipo. Un análisis más detenido nos va a demostrar que el pan puede valer más que los diamantes, solo que el valor del pan es un valor muy diferente y muy distinto al valor de los diamantes. Le dieron nombre a estos dos tipos de valor. A uno le llamaron valor en cambio y al otro le llamaron valor en uso. El valor en cambio tiene que ver con poder cambiar ese bien por otros, que es lo que ellos creían que se podía hacer perfectamente bien con los diamantes. Si uno tiene diamantes, uno tiene oro, uno tiene plata, pues lo que puede hacer con ellos es cambiarlos por otros bienes. El tiempo no los afecta. Es más, a veces el tiempo hace que los diamantes, el oro, la plata vayan adquiriendo un valor un poco mayor que el que tenían antes. Entonces, solo en ese sentido, porque se pueden guardar y cambiar por otros bienes, es que los diamantes son superiores al pan, porque obviamente con el pan no podemos hacer eso. Y en 1850, menos todavía. No existía refrigeración, empaque al vacío. Bueno, en 24 horas el pan estaba tieso, podrido, mohoso, bueno para la basura. Entonces no podía uno pensar pues en guardarlo durante años y después cambiarlo por alguna otra cosa. Entonces en ese sentido el pan resulta teniendo un valor inferior en comparación con los diamantes. Pero dicen los clásicos, si nos ocupamos del pan y de bienes semejantes como la carne y la leche, nos vamos a percatar que satisfacen necesidades urgentes de alimentación. Si uno amanece hambriento en la mañana, pues un buen pedazo de pan con mantequilla, y excelente, listo para otro día de trabajo, de estudio, en fin, etcétera. Porque satisfacen entonces la necesidad de hambre que el hombre tiene, de alimentación que el hombre tiene. El pan entonces tiene un valor que ellos llamaron en uso. Si se emplean inmediatamente para satisfacer esas necesidades fundamentales de nuestro organismo, cosa que obviamente no podemos hacer con los diamantes. Igual yo me puedo tragar los diamantes y voy a seguir tan hambriento como estaba, y tal vez con otros problemas. Entonces, según ellos, habían resuelto el problema de la paradoja del valor al proponer el valor en cambio y el valor en uso. Ahora, la realidad es que esta propuesta no solucionaba la llamada paradoja del valor, ¿verdad? Sencillamente porque los seres humanos podemos valorar un mismo bien de la misma manera, pues. Tomemos el caso del café. Usted puede necesitar una taza de café en este momento, porque tiene frío, o porque ya se duerme. Esta clase está muy aburrida y entonces, bueno, usted necesita un café caliente. Pero el día de mañana usted podría necesitar café, ya no para tomarlo, sino para poder venderlo y a ver si gana algunos quetzales, pues, ¿no? Ya no necesita el café servido en una taza, sino metido en un costal, para ver si revendiéndolo usted logra hacer un poco de dinero. Entonces, en realidad esta distinción del valor en uso y el valor en cambio no fue una verdadera solución ni una auténtica respuesta al problema tal como lo estaban planteando los clásicos. Ahora bien, hay otro problema realmente aquí con esta manera de entender el valor, y es que están olvidando los gustos, las preferencias de las personas. Lo están dejando completamente a un lado. Y entonces dividir
los valores en uso y en cambio no tiene definitivamente ninguna trascendencia. El problema seguía igual o más complicado todavía. Ahora, aparte de lo que dijeron en relación con el valor en uso y el valor en cambio, a los clásicos les quedaba otra pregunta. ¿Qué es realmente el valor? Eso que llamamos valor estrictamente, ¿qué será? A esta pregunta, los clásicos le dieron una respuesta que conocemos hasta el día de hoy como la teoría objetiva del valor. La teoría objetiva del valor, cuando responde a la pregunta de qué es el valor, enfatiza el objeto. Enfatiza el objeto. Por eso se denomina teoría objetiva del valor. Ahora, esto significa, en conformidad con los clásicos, que el valor está en los bienes. Dicho de otra manera, el valor es algo intrínseco a los bienes. Es decir, que así como un bien, como una mercadería tiene un color, un peso, un tamaño, así tiene un valor. Entonces, el color verde está en la camisa, el peso de tantas onzas le pertenece a la camisa, pero también le pertenece un valor que está en ella. Y así en cualquier otro bien, en cualquier otra mercancía que uno puede obtener en el contexto del mercado. Ahora, esto conduce definitivamente a una conclusión. La conclusión es que porque los bienes tienen valor en sí mismos, es que nosotros los deseamos. Sí, nosotros tenemos deseo de los bienes porque los bienes tienen esa característica que es definitivamente el valor. Ahora, yo diría que el problema con esta propuesta, por una parte, tiene que ver con que se confunden las características del objeto con el valor del objeto. Es decir, los clásicos están confundiendo características del objeto con el valor del objeto. Ahora, Mises dejará perfectamente en claro que el asunto de las características del objeto no nos interesa. Ese no es un problema económico, sino un problema que tiene que ver con las ciencias naturales. Por ejemplo, si yo traigo una manzana, para saber cuáles son las características de esa fruta, necesitamos traer a un químico. Y después de los análisis correspondientes, el químico nos va a decir que la manzana contiene este ácido, esta vitamina y esta otra. Pero eso no es lo que está en juego aquí. Es decir, el valor poco o nada tiene que ver con las características químicas de los objetos. Igual podemos traer aquí un puro, un habano. El mismo químico nos va a decir que contiene solo venenos, aparte del alquitrán, la nicotina, otras decenas de venenos más que son dañinos para nuestro organismo. Pero eso no es lo que está en juego cuando estamos hablando del valor, pues, ¿no? El químico nos puede decir, yo les recomiendo que en vez de fumarse un puro, pues disfruten de una manzana porque eso les va a hacer bien. La pregunta es otra. La pregunta no es cuáles son las características de estos dos objetos, sino qué es lo que usted desea en este momento, qué es lo que usted quiere en este momento, que es lo que definitivamente los clásicos dejaron a un lado. A ver, ahí atrás. Mire, tengo una pregunta. Entonces, usted dice de que si lo físico no tiene nada que ver con el valor del objeto, entonces póngale si usted tiene dos diamantes iguales, pero el uno tiene más impurezas para usted, ¿vale lo mismo los dos? ¿Pagaría lo mismo por ambos o pagaría diferente? Porque es parte del valor. Bueno,
El hecho de que un diamante tenga más impurezas, digamos, y sea en ese sentido superior física y químicamente hablando. Tiene carbono, o sea, tiene puntos por el carbono, que es parte de la composición química del material. Entonces, si usted dice de que si lo químico de composición no vale, afecta el precio. Se tendría que afectar. Bueno. En el caso, digamos, de los diamantes, tal como lo está planteando usted, pues es obvio que al fabricante de diamantes le interesa la pureza realmente de lo que está vendiendo, porque eso definitivamente le va a elevar, digamos, el aprecio y el precio. No solo el aprecio, sino el precio que la gente realmente esté dispuesta a pagar. En ese caso, definitivamente la química tiene mucha importancia. Igual la química nos diría de la manzana, miren, no se la coma porque está contaminada con arsénico o qué sé yo, está medio podrida ya y en lugar de hacerle bien, le va a hacer mal. Es decir, no es que el análisis químico, digamos, y físico realmente de los bienes no tenga absolutamente nada que ver, por supuesto que sí, pero en términos de la economía, de las decisiones, de las preferencias que los seres humanos tenemos, no es eso lo que realmente cuenta. Sí, yo podría comprar perfectamente bien el diamante que está contaminado con carbono, que no pasa absolutamente nada. Igual comemos cosas que no nos alimentan para nada y sin embargo nos las tragamos, pues, porque en realidad el ser humano no solo se alimenta, también come, pues. Y entonces, lo que quiero realmente dejar en claro en este momento es que la economía y la ciencia general de la acción humana lo que quiere es ocuparse de las preferencias, los gustos realmente de las personas, dejando el análisis químico y físico de los objetos tal cual en el terreno de las ciencias de la naturaleza. Esa es la idea realmente fundamental. Ahora bien, no solo por eso está equivocado este análisis, sino porque también los clásicos confundieron el valor con el costo de producción. Sí, que son dos cosas realmente diferentes. Si el costo de producción es estrictamente matemático, uno lo puede obtener perfectamente bien haciendo sumas y divisiones. Por ejemplo, si yo quiero saber a cómo me sale producir un pan, pues lo que tengo que hacer es sumar lo que me costó el quintal de harina, más la sal, más el azúcar, más el gas, más la levadura, más el salario, digamos, de quien lo procesó, y bueno, todo el resultado lo divido entre el número de panes que me salieron y yo tengo perfectamente bien el costo de producción de cada pan. Pero eso no es el valor, ¿verdad? Si el valor es en realidad otra cosa, y eso es lo que la Escuela Austriaca de Economía va a decir, ¿verdad? Superando definitivamente estas respuestas de los clásicos que en lugar de resolver los problemas del valor, más bien los complicaron y los empantanaron, para decirlo en una sola palabra. A ver acá. Era como un ejemplo que pone que, digamos, usted acaba de comer todo y le quieren dar un vaso de agua, para ustedes ese vaso de agua no vale nada, porque usted ya está lleno, ya tomó, ya está satisfecho. Pero si ustedes van a un desierto donde no ha tomado nada ni comido nada en un día, ese vaso de agua va a valer más. O sea, ese es el valor que le da la Escuela Austriaca, o sea, esa es la definición que le da la Escuela Austriaca al valor. Eso es perfectamente correcto. Es decir, uno podría no dar su reloj, digamos, por un vaso de agua aquí, pero tal como usted lo ha planteado, si yo me encuentro perdido 3 días en el desierto sin comer y sin beber, probablemente mi reloj yo lo voy a ver como algo menos valioso que un buen trozo de pan y un buen trago de agua. Entonces, digamos, la circunstancia es importante, cosa que es precisamente lo que los clásicos no tomaron en cuenta y que es lo que la Escuela Austriaca de Economía va a poner en el centro de esta discusión para comenzar a ver cómo
resolver las dificultades relacionadas con esta temática. Así me parece bien lo que se acaba de señalar. Por favor. Entonces el valor podría resumirse a ser la escasez de algún producto. Bueno, la escasez también está estrechamente relacionada con el problema del valor, ¿no? Porque, bueno, para comenzar, la escasez es la condición natural de los seres humanos, es decir, no vivimos en un mundo de riquezas, sino más bien en un mundo de completa escasez, ¿verdad? Entonces, este tema, digamos, de la escasez también va a ser puesto en el corazón de esta discusión por los que pertenecen a la Escuela Austriaca de Economía, efectivamente. Ahora bien, quedaba todavía una tercera pregunta en relación con estas cuestiones, como es la pregunta de cómo surge el valor. Vaya, no es cierto, pero aceptemos que el valor es algo que está en los bienes, está en las mercancías. Ahora dígame, ¿cómo? ¿Cómo es que ese valor llega a parar, a ser parte de los bienes y las mercancías? A esta pregunta igualmente importante, los clásicos la respondieron o le dieron la respuesta que conocemos con el nombre de teoría del valor trabajo. Es decir, esto significa sencillamente que es el trabajo el que le da valor a los bienes. El trabajo humano, la labor humana, el tiempo realmente empleado para la producción de los bienes, en otras palabras, las horas hombre que se necesitan para fabricar un bien, es lo que finalmente determina y establece el valor de ese bien. O como decía Marx, el tiempo socialmente necesario para la producción de un bien es lo que le confiere valor a ese bien. Entonces, si seguimos esta lógica, y de hecho los clásicos tuvieron que seguirla, entonces la conclusión a que se llegó, y a la conclusión a la que se llega gracias a esta propuesta, es que en cuanto más trabajo sea necesario para producir un bien, mayor valor va a tener ese bien. Y por el contrario, a menor trabajo, menor valor. Es decir, entre menos trabajo sea necesario para generar, para producir una mercancía, un bien determinado, entonces ese bien tendrá un menor valor. Ahora, démonos cuenta. Ante el importantísimo problema del valor, los clásicos nos han dado tres respuestas o soluciones. Primera, la idea del valor en uso y valor en cambio. 2, la idea de que el valor está en los objetos, es decir, la teoría objetiva del valor. Y 3, la teoría del valor trabajo. Es decir, que el valor de los bienes depende de las horas de trabajo que son necesarias para su producción. Por favor. Tengo otra pregunta. Mire, si él propone de que a más trabajo, más valor, solo como pregunta, una verdura tarda, o sea, por ejemplo, el arroz tarda tarda toda la temporada en que crezca y ahí está la persona toda la temporada viendo su arroz. Pero póngale una camisa de seda, se puede hacer en un día en trabajo, un día. Entonces, ¿por qué la camisa vale más que el arroz y tarda más el arroz que la camisa? Bueno. Son cuestiones que los clásicos no lograron tener en cuenta y por eso, digamos, la insistencia, la terquedad de ellos en que entre más trabajo, entre más labor y más tiempo lleve la fabricación de un bien, pues mayor valor va a tener ese bien, y entre menos trabajo y laboriosidad y tiempo lleve, pues menor va a ser el valor de ese bien. Entonces usted está presentando casos que de alguna manera
ponen en tela de duda la propuesta, digamos, de los clásicos, ¿no? Entonces, está bien que nos pongamos a pensar en estas cuestiones para no tragarnos fácilmente las propuestas que estamos examinando aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo la Escuela Austríaca de Economía hizo para destruir estas maneras equivocadas de entender el valor. Dentro de un momentito, vamos a ver allá, por favor. Pero también porque la veces los materiales que también tienen más valor, entonces por eso tal vez es más caro. Pero mira, pues el arroz te va a dar o sea, como ejemplo, el arroz te va a dar una satisfacción inmediata, no es que la camisa de seda hace tiempo no se podría dar el tratado que se da hoy o algo así, no sé, pero si es entre más trabajo, es más trabajo hacer un arroz y una camisa. Ajá, bueno, ¿había otra mano levantada ahí atrás o no? Sí, por favor. Y luego aquí. O sea, yo creo que estaría como mano el pensamiento de los clásicos en este momento, porque no había como instituciones básicas que hicieran una camisa en su tiempo. Entonces, obviamente, estaban pensando, bueno, la camisa me va a tomar casi un mismo tiempo y hacer Ajá. una de todo malo. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, y también que el arroz se puede producir en cantidades muchísimo más grandes a lo que camisas en una fábrica pueden. Ajá. Entonces, a la hora de producir una gran cantidad de arroz, no se compara a comparado a camisas, a la solución que se tiene que dar. Bueno, es complicada la situación, digamos, de los clásicos. A ver, 1 y 2. Es como, pero con el ejemplo de los diamantes y el pan. El diamante no me da satisfacción al hambre, por así decirlo, pero me es más difícil encontrar un diamante que conseguir pan. La escasez. Ajá, y es igual que la camisa y el arroz. Uno dice es fácil hacer una camisa, pero el hilaje que tiene una playera es más difícil que el arroz en grandes cantidades. Entonces también tiene mucho que ver la cantidad de la producción. Bueno, la escasez relativa, digamos, del bien. A ver, por favor. Es como, digamos, un ejemplo que digamos que está Juan, por decirlo, y él sí hace su cosecha de papas y todo, y la trabaja y todo, y va al mercado y lleva su saco de papas cargado al mercado 10 kilómetros. Entonces para él las papas van a valer más, porque tuvo que cosecharlas, tuvo que cargarlas de su pueblo al mercado para poder venderlas. En cambio, digamos, Pedro que lleva sus papas y mete como 20 costales en un pick-up y lo lleva al mercado a vender. O sea, no tiene sentido que las papas de Juan valgan más por el trabajo que hizo que por la inteligencia de Pedro de meterlas en un pick-up e irse, que esas papas valgan más. Ajá, bueno. Los clásicos están en una situación problemática, pues, ¿verdad? Eso es lo que creo que podemos concluir de las intervenciones de ustedes. Esto no satisface plenamente la pregunta, digamos, que estamos haciendo. A ver, allá. No se puede definir el valor, o sea, no se puede definir porque ya que todo, usted mismo lo dijo, es relativo. Es relativo a quién le pone el valor. Ya el valor en el mercado, ya no solo las horas trabajadas, sino que la demanda que tiene la gente y también la escasez. Bueno, eso también vamos a tenerlo que tomar en cuenta más específicamente en la medida en que vayamos caminando en esta argumentación. Ahora, la cuestión es por qué realmente los clásicos no lograron resolver estos problemas. Porque como ustedes lo están viendo, hay complicaciones aquí, ¿verdad? Es decir, hay preguntas que no se satisfacen, hay casos que no pueden entrar fácilmente dentro de estas propuestas. Y entonces, los clásicos realmente cometieron una serie de errores y vamos a comenzar por señalar lo siguiente. Sucede que al plantear el problema del valor, al plantearlo en términos de la paradoja del valor, los clásicos partieron de clases o conjuntos de bienes. Recuerden y tengan en mente la paradoja del valor. ¿Por qué valen más los diamantes, ¿sí?, como clase, que el pan como clase o conjunto? Eso fue rotundamente equivocado. Así no podían esperar resolver del todo el problema del valor. Por la sencilla razón, y esto lo va a demostrar al 100% plenamente la Escuela Austríaca de Economía, en el mundo real
ninguno de nosotros está optando entre clases o conjuntos de bienes. Nunca. Es decir, cuando uno va a un mall, a un centro comercial, dispuesto a gastarse un poco de plata, nunca va pensando en todos los pantalones que hay en el universo, ni en todos los pares de zapatos que hoy existen en el mundo, ¿verdad? Si uno va pensando, ¿qué me compro realmente con este dinero, verdad? Es decir, es mi cumpleaños, me acaban de regalar este dinero para que me compre algo y ¿qué hago realmente? ¿Me compro un pantalón o un par de zapatos? Es decir, plantear realmente la cuestión del valor en términos de clases o conjuntos fue totalmente desafortunado, porque insisto, los seres humanos no procedemos de ese modo, no hacemos nuestras elecciones tomando en cuenta la totalidad, digamos, de un bien en el universo o en el mundo, sino siempre estamos optando entre unidades concretas, ¿verdad? Incluyendo también el tiempo, porque tenemos a veces que tomar decisiones en relación con el tiempo. No es el tiempo así en general, ¿verdad? Es ¿qué voy a hacer yo este fin de semana? ¿O qué voy a hacer hoy por la noche? ¿O a qué voy a dedicar las próximas 2 horas, digamos, que me restan del día? Es decir, son siempre unidades concretas, específicas de bienes, entre las que los seres humanos tenemos definitivamente que realizar decisiones u opciones, pues, ¿verdad? Entonces, al plantear las cosas en términos de clases o conjuntos de bienes, los clásicos definitivamente cometieron un grave error, pero el otro error, no sé si fue peor que el anterior, pero fue no haber tomado en cuenta al individuo, al ser humano, como agente. La palabra agente viene del latín agens, que significa actor. Entonces, cuando estamos hablando del ser humano como agente, estamos hablando del ser humano como alguien que actúa, como alguien que lleva constantemente a cabo actos. Entonces, si los clásicos hubieran realmente, siquiera ya por asomo, por casualidad, hubieran podido introducir al ser humano, verlo realmente como alguien que está actuando constantemente, pues no hubieran cometido los errores que cometieron. Pero esta maravilla de colocar al ser humano en el centro de la problemática va a ser precisamente la característica fundamental de la Escuela Austriaca de Economía, es decir, partir del ser humano, ¿verdad? Porque cuando considera a la Escuela Austriaca al ser humano como un actor, lo considera como alguien que constantemente está tomando decisiones, ¿sí? Por venir aquí, dejamos de estar en cualquier otro lado, ustedes y yo. Por haber comprado el pantalón, ya no compramos el par de zapatos. Entonces, constantemente estamos tomando esas decisiones. Por haber ido al estadio, ya no fuimos a la iglesia. Por haber ido a la parranda, ya no estudiamos para el examen. Es decir, así es. Es decir, estamos constante y permanentemente tomando decisiones. Y esa toma de decisiones va a ser realmente muy importante para la escuela austriaca a fin de explicar los problemas relacionados con el valor. Ahora, partieron de clases o conjuntos, equivocado. No tomaron en cuenta al ser humano como alguien que está actuando permanentemente, equivocadísimo. Y, por supuesto, algo de lo que hay que disculparlos, porque esto fue realmente sin querer. No tenían ninguna voluntad, ningún propósito, pero sin quererlo, los clásicos lo que hicieron fue proveerle insumos, material, argumentos a la tesis marxistas en el ámbito de la economía y en otros ámbitos también. Entonces, lamentablemente, los clásicos contribuyeron sin quererlo a que Marx desarrollara su sistema de pensamiento. El marxismo fue resultado de 4 grandes influencias. Por una parte, la dialéctica, que provenía de la filosofía alemana. Por otro lado, el materialismo, que también provenía del pensamiento alemán.
Entonces, dialéctica, materialismo. Tercero, el socialismo francés. Sí, la idea de que la propiedad privada es la razón de todos los males y hay que suprimirla. Y en cuarto lugar, la doctrina clásica del valor. Con esos 4 ingredientes, Carlos Marx elaboró esa ensalada, ese fiambre que conocemos el día de hoy como pensamiento marxista. Ahora, ya que mencionamos definitivamente a Marx, tenemos que ver cómo se dio esa transición, esa mutación, esa aplicación de las teorías clásicas del valor, las ideas clásicas del valor, ya en el pensamiento propio de Carlos Marx. Ahora bien, lo que está entre paréntesis jamás se los vamos a preguntar, nunca. No nos interesan fechas, no nos interesan lugares, no nos interesan nombres, no nos interesan países tampoco, ¿verdad? Es decir, la pregunta, diga cuándo nació y murió Carlos Marx, es una pregunta que aquí no vamos a hacer, eso no nos interesa. Nos interesa el pensamiento, nos interesan las ideas, las teorías, los conceptos que se están manejando, eso es realmente lo que nos interesa. Pero para ubicarnos, pues, para que no nos perdamos en el tiempo y en la historia, Marx nació en el año de 1818 y falleció en 1883. Estaba haciendo su labor intelectual a la par que la hacían los clásicos. Y entonces, después de conocer y de enterarse de lo que los clásicos habían propuesto, Marx sacó una serie de conclusiones que vamos a ir examinando aquí brevemente, aunque sea. La primera de ellas, basado en la idea de que hay valor en uso y valor en cambio, Carlos Marx dijo, si hay valor en uso, es decir, bienes como la carne, la leche, la mantequilla, el pan, que satisfacen necesidades vitales, sin ellos no se puede vivir, el organismo se muere si no tiene disposición de bienes de esa naturaleza, si hay bienes de esa clase. Pero también hay valor en cambio, bienes que la gente no necesita para vivir, como los diamantes, el oro, la plata. Hoy agregaríamos la pornografía. Si hay bienes y mercancía de esa naturaleza, entonces, dijo Marx, la economía de una sociedad se puede orientar para producir bienes que satisfacen las necesidades de las personas, o se puede orientar la economía para generar bienes que solo generan enormes ganancias y beneficios para los productores de esos bienes. Fue por esto que Marx condenó rotundamente las economías capitalistas, porque según él, en las economías capitalistas, los productores, los empresarios, en fin, no están interesados en generar bienes que satisfagan las necesidades de las personas, sino bienes que les reporten ganancias verdaderamente enormes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es si esto realmente es así. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son las necesidades de los seres humanos, pues? ¿Cuáles son? Puede haber una especie de lista, digamos, que diga las necesidades de todo ser humano son, empezando con 1, siguiendo con 2, 3 y 4. ¿Es posible realmente eso? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿puede uno producir y hacer mucho dinero generando bienes que la gente no necesita, que la gente no quiere, que la gente no busca, que la gente no demanda? ¿Es posible eso? Bueno, son preguntas que tenemos que tratar de responder para ver si esta propuesta marxista es correcta o no lo es, ¿verdad?
Sí, fíjense que estas ideas todavía están en la mente y en la cabeza de mucha gente, de muchas personas, aunque no sean marxistas. Y algunas de esas personas, con el poder que tienen en la mano, pues han establecido prohibiciones. Si recordemos cómo Chávez, cuando estaba vivo, prohibió los automóviles Hummer en Venezuela, porque según él, la gente no necesita Hummer. Sí, eso no es una cuestión necesaria realmente para la vida, hay que prohibirla. Prohibió el whisky también, porque el whisky no es algo realmente necesario para la vida. Es decir, hay gente que piensa de esa manera. Y es más, dicen, si nosotros estuviéramos al frente, dirigiendo la economía, todo el dinero que se gasta, digamos, en producir pornografía o en enviar sondas a Marte, nosotros no desperdiciaríamos ese dinero, lo orientaríamos más bien para generar aquellas cosas, aquellos bienes que la gente verdadera y realmente necesita para poder vivir. Entonces, ¿hay una lógica auténtica detrás de esta manera de ver las cosas? ¿O hay algo verdaderamente equivocado aquí? Yo creo que la propuesta es totalmente equivocada. Primero porque las necesidades de los seres humanos son completamente subjetivas. Lo que uno cree necesitar es eso, porque lo cree. Entonces, a veces los padres se encuentran con esa clase de, como dijéramos, de preguntas y la necesidad de explicaciones. Cuando el hijo o la hija llegan a pedir que se le cambie el celular, el BlackBerry, el iPhone. Entonces, la pregunta del padre es, bueno, ¿y el que te compré la semana pasada? Pues, sí, pero es que yo quiero, es decir, yo necesito. Entonces, ese querer y ese necesitar a veces surge de la presión del grupo, ¿verdad? Si todo el mundo tiene un iPhone y yo tengo un frijol, de repente sacarlo enfrente de todos me da vergüenza. Y no saques eso, por favor. De repente sacarlo enfrente de todos me va a dar pena, me va a dar vergüenza. Es decir, yo quiero estar a la altura de mi grupo, pues, ¿verdad? Y entonces el padre podría responder, pero vos no necesitas eso. Si ya tenés uno, pues, funciona. Con el fin de quitarse de encima un gasto mayor, pues, ¿verdad? Pero estamos hablando de que las necesidades realmente de las personas son perfectamente subjetivas, ¿verdad? Ni siquiera la alimentación puede uno poner como una necesidad irrenunciable, absoluta. No se puede. Sencillamente porque a veces las personas se entregan al ayuno. ¿No es cierto? ¿Sí? Se entregan al ayuno por cualquier razón. Por razones religiosas, por ejemplo, ¿verdad? La iglesia, la religión manda que se ayune cada fin de semana, pues hay que ayunar, ¿verdad? O por cuestiones de desintoxicarse, de mantenerse libre de toxinas, pues entonces también hay que entrar al ayuno, o las llamadas huelgas de hambre, ¿verdad? Sí, hay gente que ha muerto incluso en una huelga de hambre, ¿verdad? Porque le parece que el luchar por la libertad o la libertad de expresión o la libertad de conciencia es algo mucho más importante que comer. Entonces, definitivamente, las necesidades son completamente subjetivas, no son las mismas de una persona a otra, y en la misma persona van cambiando también constante y permanentemente. Por otro lado, las necesidades del ser humano son en realidad respuestas de carácter cultural, ¿verdad? Y esas respuestas que encontramos realmente en la cultura son algo cambiante, algo completamente inestable, que hoy es así y mañana puede ser de otra manera, pues, a todo nivel, ¿verdad? Entonces, qué bueno que apareció el celular, ¿verdad? Porque en mi época, ahí te llamo, solo llego a casa y entonces te voy a llamar, ¿verdad? Porque el teléfono estaba ahí, colgado a la pared, amarrado a la pared, no había para dónde, pues. Hoy en día ya no tenemos esas limitaciones, pues, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de comunicación, pues, tiene una respuesta muy distinta de la que tenía en la época de mis abuelos, ¿verdad? El entretenimiento también, ¿verdad? Ha cambiado, ¿verdad? Si hay gente que los critica a ustedes por haber abandonado el capirucho, sí, ya no juegan capirucho más, ¿verdad?
¿verdad? Andan con su Nintendo ahí, ¿verdad? Qué malos chapines, pues, ¿verdad? Cómo no conservan las tradiciones de este país, ¿verdad? Sí, las necesidades de los seres humanos son respuestas de carácter cultural que están sujetas definitivamente a cambio, pues, ¿verdad? Lo que comemos también no es lo mismo en todos lados. Hay sociedades en las cuales más o menos a esta hora, pues la gente va a un restaurante y pide una sopa de saliva de golondrina. Sí, yo no pediría nunca eso, pues, ¿verdad? Solo pensar me da malestar. Entonces, esas respuestas, digamos, que nosotros llamamos necesidades, pues bueno, son de carácter cultural en el mundo estrictamente humano y social. Por favor, había una mano levantada allá. No solo que, o sea, pienso un poquito diferente con las necesidades, porque siento que las necesidades es algo que uno, o sea, necesita para vivir. Entonces serían tal vez nuestras necesidades, si es comer o respirar y eso, pero lo que se está hablando de los teléfonos, y eso lo vería tal vez en los beneficios, porque no lo vería como una necesidad, porque no me muero si no tengo un teléfono. No solo usted, todos los que estamos aquí creo que moriríamos. O sea, no lo vería como necesidad, lo vería como beneficios. Ajá, bueno, pero es lo que estábamos tratando de explicar. Las necesidades a nivel nuestro son humanas, son culturales, no es como los demás organismos, digamos. Un cerdito, por ejemplo, con tener maíz y agua ya estuvo, ¿verdad? Si no tiene mayores aspiraciones. Pero los seres humanos sí que las tenemos, ¿verdad? Entonces, queremos una mejor forma de bañarnos, una mayor comodidad para asearnos, un mejor sitio para dormir, en fin, es decir, eso no ocurre en el mundo de los otros organismos subhumanos, ¿no? Porque en realidad esa es la característica esencial de los seres humanos, que sus respuestas incluso a las urgencias más fundamentales como organismos, nunca las respondemos de una manera directa, sino siempre a través de la cultura, pues, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea mucho más complicado hablar de necesidades en términos humanos que en términos de los otros organismos, ¿verdad? Bueno, entonces, Carlitos Marx estaba un poquito equivocado al hacer este planteamiento. Pero también Marx concluyó diciendo que si el trabajo es lo que le da valor a los bienes, ¿verdad? Si el trabajo, la labor, el tiempo empleado para producir es lo que le da valor a los bienes, entonces ocurre que el obrero es el único generador de valor, ¿verdad? Tal como los clásicos lo habían expresado. Entonces, si el obrero, el trabajador, el manufacturero es el único que genera valor, entonces sucede que el empresario, el inversionista, el empleador, el capitalista en términos generales, pues lo que hacen es enriquecerse a costillas del obrero, a costillas del trabajador. Ahora, Marx fue un poquito más allá de lo que los clásicos habían ido con esta manera de ver el papel del trabajador. El héroe en el proceso productivo para Marx es siempre el obrero, siempre el trabajador. Porque Marx lo ve como el que transforma la materia prima y trae cosas a la existencia que antes no teníamos. El carpintero, que del montón de madera que está ahí tirada en el suelo, pues fabrica una hermosa mesa, pues para Marx es realmente un acto de heroísmo, de ese montón de tablas por las que nadie daba un centavo, pues el carpintero ha generado un mueble hermoso, funcional, que hace que el mundo sea más rico de lo que era antes. O el herrero, que con ese montón de hierros oxidados que están ahí tirados,
pues genera un balcón que va a hacer hermosa o más hermosa una ventana. Pues Marx también dice que aquí hay un acto de heroísmo. Él es el único, el obrero es el único realmente que genera valor, y por lo tanto el empresario, el inversionista, el que da empleo o trabajo, pues lo que hacen realmente es enriquecerse a costillas del trabajador, a costillas del obrero. Ahora bien, esto que acabamos de mencionar rápidamente es en realidad la llamada teoría marxista de la explotación. La palabra explotación tiene dos sentidos. El sentido en que lo usamos normalmente, que significa sencillamente aprovechar algo y obtener realmente ciertos beneficios. Esa es la idea común y corriente. Pero la idea marxista de la explotación involucra seres humanos. Es decir, no tiene que ver con aprovechar cosas, aprovechar objetos materiales, sino más bien tiene que ver con las relaciones entre las personas en el contexto de la vida en sociedad. Ahora, la doctrina o la teoría de la explotación de Marx encuentra sus bases, para comenzar, en lo que se conoce como la teoría de la plusvalía. Plusvalía significa agregar valor. La plusvalía tiene que ver con ese proceso gracias al cual algo va adquiriendo más valor que el que antes tenía. Y eso es precisamente lo que, según Marx decíamos hace segundos, es lo que hace el trabajador. Le agregó valor a las tablas, le agregó valor al montón de hierro, porque ahora se han convertido en una mesa y en un balcón. Es decir, hay un valor agregado aquí en esas cosas puramente materiales. Pero esta teoría de la plusvalía dice que el obrero agrega valor a la materia prima al transformarla, luego el empleador o capitalista compra el trabajo del obrero. Luego, la compra del trabajo constituye lo mínimo para poder vivir. Se le paga lo menos que se pueda realmente al trabajador, al obrero, para que siga generando y para que siga produciendo. Y finalmente, la parte que queda, dice el pensamiento de Marx, la parte que queda en manos del capitalista, del inversionista, del empresario, en fin, es para él un claro robo. Si ha ocurrido un robo aquí, se le está quitando al obrero lo que supuestamente al obrero en realidad le pertenece. Ahora, analicemos un poco esta lógica y preguntémonos si en realidad el obrero debe ser y tiene que ser el único elemento importante en el proceso productivo. Si esa es la pregunta que definitivamente tenemos que hacer. Ahora, un momentito. Cuando Marx piensa en el obrero, está pensando en aquellos trabajadores que generan, que fabrican, que hacen bienes de carácter material, el carpintero, el zapatero, el herrero. Eso es lo que él tiene en mente. Y pronto Marx se da cuenta que hay otra clase de oficios en la sociedad. Hay oficios que no producen nada material. El médico, el abogado, el perito contador. No son oficios donde uno espera decir, wow, todos los bienes materiales que esta persona realmente ha creado. Marx no supo qué hacer con estas profesiones y estos oficios. No podía ponerlos en el área de la burguesía porque no son burgueses, pero tampoco los podía colocar en la otra clase que él proponía, la clase proletaria u obrera, porque no producen objetos materiales. Y entonces se tuvo que sacar de la manga, así como buen mago, una semiclase social por ahí a la que él le llamó la pequeña burguesía.
donde colocó estas profesiones como la profesión del médico, del abogado, del tenedor de libros, en fin, etcétera, porque no generan bienes materiales estrictamente hablando. Pero la pregunta sigue en pie, es decir, ¿realmente es el obrero, es el trabajador el único y gran protagonista del proceso económico, del proceso productivo? Hay otros elementos sin los cuales el trabajador no iría a ninguna parte, ¿verdad? El carpintero, ¿de dónde salió la madera? Puede estar ahí tirada la madera, pero esa madera, ¿de dónde salió? Es necesaria entonces la materia prima. Es decir, sin materia prima, ¿qué transformar? El transformador no va a transformar nada, pues. Tampoco lo va a hacer con las manos y las uñas y los dientes. Es decir, necesita maquinaria, necesita herramientas, sí, que tampoco caen del cielo, surgen de la nada, ¿verdad? Se necesita capital en una sola palabra, ¿verdad? Capital incluye dinero, herramientas, materia prima, pero también un lugar donde se lleva a cabo la labor productiva, ¿verdad? Si no se hacen mesas en el aire, en una nube, ¿verdad? No. Sí, se necesita un edificio, se necesita un lugar, un taller, donde realmente la actividad productiva se lleve a cabo. Entonces, resulta que a pesar de que los elementos, digamos, para producir cualquier cosa son el capital, la tierra y el trabajo, Marx resultó privilegiando única y exclusivamente el trabajo, o al trabajador en una sola palabra. Entonces, realmente es equivocado lo primero que estamos examinando aquí. Pero la segunda aseveración de que el empleador o capitalista compra el trabajo del obrero es también discutible. A ver allá. Se lo da. ¿Cómo es la cosa? Él le da el trabajo, o sea, como usted dijo, sin las herramientas, sin el lugar, él no puede hacer nada, o sea, no puede hacerlo. Cuando el capitalista le da algo para hacerlo, o sea, la necesidad es de él, pues. Bueno, aquí estamos empleando la palabra trabajo en dos sentidos, ¿verdad? Dar trabajo y el trabajo como una capacidad o habilidad, digamos, de la persona. Pero está bien, me parece bien eso. Ahora, la cuestión es esta. Marx creía que la burguesía era dueña de todo y que al obrero lo único que le quedaba era su trabajo, lo único. Pero decía Marx, las condiciones en una sociedad capitalista son tan fatales y terribles que lo único que le queda al trabajador, que es su trabajo, lo tiene que vender. Al venderlo, lo enajena, si ya no es de él, le pertenece realmente a un tercero, a quien se lo compró. Entonces, la pregunta que estamos haciendo aquí es si realmente es eso lo que ocurre. Si por trabajo vamos a entender las habilidades, las capacidades, el conocimiento, la experiencia de una persona, eso definitivamente no se puede comprar. No se puede comprar. Si un odontólogo contrata a un asistente que espera por lo menos que conozca cómo se llama cada instrumento, que sepa para qué sirve, ¿verdad? Entonces, entre más experiencia tenga en eso, pues mejor, ¿verdad? Es decir, su labor va a ser mejor desempeñada. Pero esas habilidades y ese conocimiento y esas capacidades usted no las puede comprar. El día que ese asistente decida renunciar e irse, todo eso se va con él. Es suyo. Ahora, ¿es tiempo lo que pagamos en las relaciones obrero-patronales? Yo creo que tampoco. 8 horas diarias. Le estoy comprando 8 horas diarias de su tiempo y de su vida. No, tampoco. Porque si usted tiene el asistente 8 horas diarias ahí, pero está sentado todo el día en una silla, de todo modo le va a pagar porque estuvo 8 horas ahí, sin hacer nada, pero ¿qué pagarle? No. Igual la persona de la limpieza, es decir, si llegan las 5 de la tarde y usted pasa la mano sobre su escritorio y está lleno de tierra, entonces no hizo nada. Entonces no se compra el trabajo, tampoco se compra tiempo.
lo que realmente se recompensa en las relaciones obrero-patronales son los resultados, ¿verdad? Los resultados, ¿verdad? Si usted paga para que la oficina, para que la clínica, para que el edificio esté limpio, ¿verdad? Para que la gente cuando llega y se siente en una silla no salga de ahí sacudiéndose, pues, ¿verdad? Para que le asistan como debe ser en la labor que usted está desempeñando. Sin resultados, eso es definitivamente lo que en el mundo laboral se recompensa, ¿verdad? Y por supuesto de parte de la persona que está llevando a cabo esos resultados, pues el trabajo es un medio, ¿verdad? Un medio para poder obtener otros fines y alcanzar otras metas, digamos, merced a lo que está recibiendo a cambio. Entonces, de alguna manera, el pensamiento marxista también está un poco equivocado cuando hace esta clase de propuestas. Ahora, la compra del trabajo, dice también el ideario marxista, constituye lo mínimo, pero lo mínimo para vivir. Ahora, lo que está en juego aquí es hasta cierto punto la mala disposición del patrono para pagar más y mejor. Hay un mal corazón aquí, no hay un sentimiento de solidaridad ni de identificación con el trabajador. Es decir, aquí el obrero es visto como una víctima realmente, ¿verdad? Una víctima. Y esto ha tenido repercusiones terribles, yo diría, en todas las sociedades del mundo, ¿verdad? De hecho, todos los códigos de trabajo están inspirados en esta idea, ¿verdad? El trabajador es un pobre diablo al que tenemos que proteger con leyes de toda clase, ¿verdad? Porque si no, los empleadores se lo van a comer como un ogro, se lo van a tragar vivo, y entonces, bueno, es un verdadero problema de acuerdo al pensamiento marxista, con repercusiones, como ya dije, verdaderamente terribles en los códigos laborales de todos los países, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos realmente que ponernos a pensar es si eso de lo mínimo realmente para poder vivir es efectivamente así, es el buen corazón, digamos, lo que obliga al empresario a pagar mejor o qué será lo que lo lleva realmente a pagar los mejores salarios posibles, ¿verdad? Sí, la escuela austríaca va a tener respuestas a estas preguntas que vamos a ir viendo poco a poco, pero digámoslo así, aunque sea de paso. Sí, desde la perspectiva del pensamiento austríaco, ¿verdad? Lo que puede conducir a mejorar los salarios de las personas no son leyes de salario mínimo, ¿verdad? Ni tampoco pagos extras a lo largo del año. Si aquí vamos por el bono 14, Ecuador va por el bono 16, ¿verdad? Bueno, no es eso lo que puede mejorar realmente el nivel de vida de las personas que dependen de un salario, sino más bien la competencia entre los empresarios, entre los talleres, entre las diversas empresas que realmente pugnan por atraer la mano de obra. Si uno quiere, entonces, según el pensamiento austriaco, atraer personal calificado o no, especializado o no, a su fábrica, a su taller, en fin, usted va a tener que ofrecer un salario mejor que el que los demás están ofreciendo, si no, la gente no va a sentirse motivada a ir a trabajar a su empresa. Entonces, estas soluciones, digamos, propias del pensamiento austriaco, pues surgieron con el paso del tiempo y vamos a ocuparnos realmente poco a poco de estos asuntos. Yo voy a dejar esta presentación en la clase del día de hoy aquí en este punto. A partir de aquí vamos a arrancar el próximo día.